En 1995, Belli Colli tenía 9.254 estudiantes. En 2010 Belli Colli tenía 11.129 estudiantes. Queremos responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuánto creó la población estudiantil? Para determinar la cantidad de crecimiento en la población de estudiantes necesitamos encontrar la diferencia entre la población final y la población inicial. Tenemos 11.129, 9.254 y esto sale a 1.875. Así que es el crecimiento del número de estudiantes desde 1995 al año 2010. Así que para la pregunta número 2 queremos preguntar, ¿cuánto tardó la población estudiantil para crecer desde el principio a la población estudiantil final? Esta será la diferencia en los años. Ahora encontraremos la diferencia entre 2010 y 1995, que es igual a 15, que significa que tomó 15 años. Número 3 preguntas, ¿cuál es el crecimiento de población media por año? Bien, el crecimiento de población media sería la relación del cambio de la población al cambio de tiempo y años. Entonces, en este caso, el cambio en la población fue de 1875 estudiantes. Y el cambio en el tiempo en años fue de 15 años. Entonces, si determinamos este cociente, nos dirá el crecimiento promedio de la población por año. 1.875 divididos por 15 exactamente igual a 125. Entonces esto nos dice que el crecimiento promedio es de 125 estudiantes por año. Ahora, vamos a ver más preguntas. Número 4. Queremos escribir una ecuación que podría utilizarse para predecir la población estudiantil años después de 1990. Vamos a utilizar el formulario de intercepto deslizado de una ecuación lineal, que es igual a 1010 más b, donde m es la pendiente, y b es el intercepto y pero por nuestro ejemplo, será la población. Así que usaremos pi, x será el tiempo, así que usaremos t, así que nuestra ecuación será en forma de p es igual a m por t más b. Otra vez, donde m está la pendiente y b es el intercepto y pero aviso de la diapositiva anterior, el crecimiento medio de la población por año sería la pendiente de esa línea, nuestra pendiente será igual a 125. Así que ya acá ahora que p va a ser igual a 125 t más b y ahora debemos determinar el intercepto y, pero hay una cosa más que debemos tener cuidado aquí. Aviso como quieren una ecuación para predecir los años de población estudiantil después de 1990. Así si queremos representar los datos dados como conjuntos de pares pedidos. Las coordenadas para el año 1995 serían en realidad 5,9254. Desde 1995 exactamente 5 años después de 1990. Y entonces para 2010 las coordenadas para el punto serían 15. 11.129. Tenemos que hacer este ajuste para cumplir con las instrucciones. Y ahora para determinar el intercepto, y lo que hacemos es seleccionar uno de estos puntos, sustituir la población por p y los años pasados 1990 por t. Para resolver por b vamos adelante y solo utilice este primer punto. Para que tengamos 9.254 deben igualar 125 por 5 más b. Tenemos tener 9.254 igual 625 más b, y restruiremos 625 exaneutones a ambos lados. Y esto nos dará el valor de b debe ser 0. Así que tenemos que b es igual a esta diferencia sería 8.629. Lo que significa que nuestra ecuación de predicción sería la población de estudiantes p será igual a 125xt, donde es el número de años después de 1990 y entonces más 8629. Y ahora podemos usar esta ecuación para hacer predicciones sobre la población estudiantil de otros años. Así que para el número 5 queremos predecir la población estudiantil en 1993. Lo único que debemos recordar aquí es que sería el número de años después de 1990. Así que para el número 5, será igual a 3.
Así que sustituiremos 3 por nuestra ecuación de predicción. Entonces tendremos la población va a ser igual a 125 por 3 más 8629. 125x3 hexasiemens igual a 375 y la suma es igual a 9.004. Por lo tanto, podemos predecir que en 1993 había 9.004 estudiantes. En la última pregunta queremos predecir la población estudiantil en el año 2015. Bien, 2015 hexasiemens 25 años después de 1990. Si no podemos ver que siempre podemos encontrar la diferencia. 2015, 1990 hexasiemens igual a 25. Así que ahora utilizaremos la misma ecuación de predicción. Y sustituto 25 para t, así tenemos p es igual a 125 por 25 más 8629. 125x25 hexasiemens igual a 3.125 y la suma es igual a 11.754. ¿Qué sería la predicción para la población estudiantil en el año 2015? Ahora, es importante tener en cuenta que estas predicciones están basados en la tasa media de crecimiento entre 1995 y 2010, pero en realidad de año a año, ese probablemente varía a variar, así que estas son predicciones.